Buenos días a todos, señor rector, presidente, mis amigos Alejandro y Roberto, maestros y estudiantes. ¿Se escucha? ¿Está bien? Bueno. Entonces, hoy voy a hacer una conferencia sobre el tema de la transición energética. La transición energética, la 4TE, porque es la cuarta transición energética que estamos por experimentar, es principalmente una revolución tecnológica. ¿Y por qué tengo aquí? Por eso tengo aquí imagen donde vemos diferentes revoluciones técnicas de los últimos 150, 160 años, sin los cuales nuestro mundo no hubiera sido posible. Vemos, pues obviamente, la cámara, el gramofón, vemos la fabricación de acero. Si no podríamos fabricar acero, nuestro mundo no sería igual. Todas esas diferentes tecnologías, gasolina, motores de gasolina, motores eléctricos, aviones. Muy importante la radio, porque la radio convierte el planeta en un asunto global. Una sola persona puede hablar y millones pueden escuchar. Eso fue posible a partir de los años 30. Obviamente invento del plástico, todo el asunto de los semiconductores, pero también la genética, todas las ciencias que nos han conducido al espacio. Y en este linaje, y eso es muy importante, es ese linaje que estamos realmente viviendo estos próximos décadas. Vamos a estar viviendo, antes que nada, la cuarta transición energética. La primera transición energética fue que los cavernícolas aprendieron a hacer fuego y podían cocinar sus alimentos. Y lamentablemente, todavía estamos atados a esta primera transformación energética, porque todos los días estamos quemando otra materia orgánica, que es la gasolina, el diésel. La segunda transformación energética era pues la electricidad. Y la electricidad es una cosa muy sencilla, ¿no? Una bobina de cobre alrededor de un núcleo de acero, y con tenemos luz. Y si usamos para la vuelta, usamos una rueda de agua, una rueda de viento, ya tenemos energías renovables. La tercera transición fue obviamente la nuclear. Pero la nuclear tiene varios problemas por los cuales no van a ser soluciones para el futuro. Su principal problema es de la energía solar, de la energía nuclear, que tiene apenas una eficiencia de un 25%. ¿Por qué? Porque el calor que se genera, pues después está usado para calentar agua. Entonces una central nuclear no es otra cosa que una máquina de vapor sofisticada. Y aparte de eso, los grandísimos problemas con los desechos de las plantas nucleares, que por miles de años siguen siendo radiactivos. No una herencia que debemos dejar de nuestros hijos. Pero la cuarta transformación energética es la de los celdas solares. ¿Por qué la cuarta? Porque ya no son no es un campo magnético que genera un flujo de electrones, simplemente es una reacción cuántica donde fotones que vienen del espacio pegan a una oblea de silicio, un semiconductor, y son convertidos en electrones. Y si esos obleas de silicio están bien hechos y bien empacados, entonces eso puede durar eternamente. Porque es una cosa cuántica, ya no tiene ningún desgaste.
Entonces eso es la cuarta transición energética. ¿Y cuál es el fin de la cuarta transición energética? Energía gratis. Y es muy importante, eso es el proceso en el cual estamos. Y todos los demás revoluciones tecnológicas han llevado al planeta a otro paso muy importante. Y el paso que estamos ahorita es que en los próximos 10, 15, 20 años, la energía que vamos a estar usando en ese planeta va a ser totalmente gratis. Y ese realmente tiene su razón, porque la energía solar, sí, eso empezó ahí. Siempre me gusta poner esa foto porque es una de las fotos del ciclo. Ese es Apolo 8 en el año 1968. Son los primeros que fueron a la Luna. No aterrizaron, solamente se dieron unas vueltas y regresaron. Pero de ahí de la Luna tomaron esa foto del planeta Tierra. Y de repente, colectivamente, en todo el planeta, la gente entendió, sí, solamente tenemos este planeta. Y está bien perdido ahí en el espacio. A partir del año 2000, entonces eso fue en el 68, había el Club de Roma, había los primeros movimientos ecologistas que empezaron a ver eso, todo eso se prolongó y se prolongó hasta el año 2000. En el año 2000 cambia todo, porque en el año 2000 el partido ecologista en Alemania llegó al poder. Y ellos pusieron, para hacer una coalición con los socialdemócratas, pusieron como condición, vamos a hacer una ley ecológica. Y esa ley es de las energías renovables. Y entonces pusieron la ley de que, aunque los paneles solares en entonces eran súper caros, no era rentable ponerlos. Entonces dijeron, bueno, pues para que rinde poner paneles solares, vamos a pagar 10 pesos por kilowatt-hora. Y entonces 10 pesos por kilowatt-hora es un precio muy exagerado, pero valió la pena para que la gente empezara a invertir en energía solar. Y en estos últimos 18, 19 años, en esas últimas 2 décadas, de ser una energía muy cara y muy costosa y que se tenía que subsidiar, la energía solar se convirtió en la energía más barata por leguas. Y eso vamos a ver al rato. Más o menos se hizo la energía solar 30 veces más barato. Y eso es mucho. Entonces, en los años 00, nadie sabía que la transición energética iba a pasar por los celdas solares, porque todavía estaban muy caros. Entonces probaron muchas otras variantes, que esos son, por ejemplo, que vemos aquí, son los variantes donde todos tienen el mismo punto, son con energía térmica. Se toman espejos, se calienta un punto, se calienta un aceite, con ese aceite se calienta el agua, y con ese agua calentada otra vez tenemos lo que no queremos, esa máquina de vapor. La máquina de vapor es una tecnología del siglo XVIII. Entonces, pues todas esas tecnologías hoy día son anticuados y ya no se pueden trabajar. ¿Por qué? Porque la energía solar se ha hecho tan económico que todos esos proyectos, todas esas tecnologías simplemente se volvieron obsoletos. Y quiero hacer unos cuantos puntos si yo hablo de la energía solar, qué exactamente significa. Esa parte es importante. En el año 1917, como hace 2 o 3 años, en la energía solar, después casi 2 décadas de grandísimo progreso, se puede decir que
se multiplicó el progreso. Sorpresivamente, después de haberse estancado unos 6-7 años, de repente, ¡boom!, se multiplicó el progreso. Y entonces, si ustedes ven hoy en día, un módulo moderno tiene 600 watts. Entonces es diferente. Si ustedes van a la tienda, van a encontrar paneles de 240, 250. Si tenía tecnologías más avanzadas, tal vez 320. Yo estoy aquí tomando en cuenta, y todos los números subsecuentes estoy tomando en cuenta 600 watts. Y por favor, fíjense, para empezar, tiene que ser mono. Ya ven que hay dos tipos de silicio que se puede hacer. Se puede hacer policristalino o se puede hacer monocristalino. Y toda la tecnología policristalina está obsoleta, anticuada, y terminó en el basurero de la historia. Entonces, paneles pueden ser únicamente monocristalinos, y como podemos ver que son monocristalinos, porque las esquinitas están más redondas. Desde lejos vemos si es poli o es mono. Luego también la tecnología, las capas que se le pone a las dobleas también han cambiado, y hoy en día tenemos, antes era el BSF, luego llegó el PERC. El PERC es lo que se está vendiendo ahorita mucho, pero realmente la tecnología que tal vez no en México, pero en Europa se está vendiendo, es HJT, Heterojunction Technology. Y la Heterojunction Technology tiene una grandísima ventaja. Si el plástico que se usa para las celdas solares es bueno, entonces ese tiene una vida de 80 o 100 años de servicio. Esa tecnología fue inventada hace como ya casi 30 años por la compañía Panasonic, pero como Panasonic tenía un patente, nadie quería pagarles, entonces nadie se metió en esa tecnología. Y aunque es que una vez que se acabó el patente, ya todo el mundo se metió en esa tecnología. Y eso es muy diferente cuando de repente los paneles solares aguantan 80 o 100 años, porque entonces se empieza a acumular. Ahorita tenemos ese problema que no se acumulan, porque esos paneles de policristalinas duran tal vez 10, 15, a lo sumo 20 años y ya se acabó. Se tiene, las capas que les pusieron se acabaron, se tienen que tirar, y es muchísimos paneles que se tienen que tirar y volver a poner nuevos. No tiene ningún chiste, no puede haber una transición energética si los paneles no son longevos. Eso es un punto muy importante. Entonces, también un punto muy importante es que un panel moderno tiene que tener vidrio arriba y vidrio abajo. No solamente porque el plástico abajo no es tan longevo como el vidrio es lo más longevo que hay, ¿verdad? Hay vidrios de hace 500 años y ya está perfectamente bien. Pero aparte porque los paneles son bifaciales. O sea, no solamente son celdas arriba, también son celdas abajo. Porque cuando el sol entra y en los rayos de sol hay todos esos fotones que queremos, entonces no todos pegan a los paneles solares, unos pegan primero al piso. Y si las celdas atrás tienen también celdas, se puede recuperar un 20%, según el subsuelo que existe. Y luego también es muy importante que todos los paneles realmente deben estar puesto en trackers, ¿no? Porque hay muchas veces cuando empezó ese asunto, sobre todo en Alemania, y porque hay los inviernos más fríos, pusieron los paneles fijos hacia el sur, ¿no? Y entonces el sol simplemente pasa por acá. Pero en un país como México se puede tranquilamente poner los paneles sobre un tracker hacia el este, ahí sale el sol, y mientras que el sol da su camino, el panel lentamente hace esto. Y sobre un solo eje, con un solo motor, podemos mover cientos de paneles. Hay también los trackers de 2 ejes. Y los trackers de 2 ejes, esos sirven sobre todo para lugares arriba de las latitudes 40, 43. O sea, de San Francisco, Nueva York, para arriba.
¿Por qué? Porque en invierno y verano los días son tan cortos y tan largas que si en invierno uno no lo sigue perfectamente bien al sol, ya no van a generar absolutamente nada, el sol sería demasiado bajo en el horizonte. Entonces eso es un panel moderno, 600 watts. Y ese número ahí es importante. Un panel así puede generar hasta 1700 kilowatts por hora al año. 1.7 megawatt horas por año. Es mucha energía. ¿Y cuánta energía es? Lo que vamos a hacer tap. Ándale. Eso es el consumo. ¿Está bien? No. Bueno, ese es el consumo de México, la energía, ¿no? 228, 230, 240, los números que sean, terawatt horas, ¿no? El consumo de energía que tienen los países, porque es tan grande, siempre se maneja en terawatt horas. Y terawatt horas, ¿no? Tenemos kilo, tenemos mega, tenemos giga, tenemos tera. 4 por 3 son 12 ceros. Entonces el próximo. Llegamos entonces que 228 terawatt horas, ¿no? Eso lo escribimos de esa manera, en watt horas. Próximo. Y una cuarta parte de eso es luz residencial. 3/4 partes de esto es luz industrial. Y si después tomamos esa luz residencial y lo dividimos entre los mexicanos que hay, llegamos que un mexicano promedio, o sea, promedio de por mexicano son 456,000 watts o 456 kilowatts horas. Bueno, entonces vamos a hacer la cuenta al revés. Vimos que un panel hace 600 watts por hora. Tomamos en cuenta que esté un panel moderno, tomamos en cuenta que esté puesto en los mejores lugares que hay en México, estamos tomando en cuenta que está sobre un tracker. Entonces ese panel puede dar 2.900 horas. Ese es el norte del país. Con otras palabras, llegamos ahí, un número que acabamos de ver, ¿no? 1.740, 1.7 tal próximo, o 1.7 kilowatt horas. Ese es el mismo número que acabamos de ver. Ese es lo que genera un panel moderno. Entonces, nos damos cuenta que un panel solar de los modernos y puesto en granjas grandes en el norte del país, suficiente para una familia. Para que una familia tuviera energía gratis el resto de su vida. Y ese panel cuesta $100. Si el gobierno gastaría $100 por familia, todos los mexicanos tuviéramos luz gratis el resto de nuestras vidas. Eso es la transición energética. Y ese es uno de los números sorprendentes de los cálculos duros. Y hago aquí los cálculos para que ustedes también puedan hacer sus cálculos y saquen y siguen ese cálculo para convencerse. Aquí no es ninguna fantasía que estamos hablando. Estamos hablando de que realmente entonces estamos realmente hablando de que si el gobierno, el gasto del 2% en un año invirtiera en energía solar, el día siguiente puede recoger todos los medidores en el país. México sería el primer país que tiene energía gratis. Y en todo el planeta, también eso lo voy a decir varias veces, es México el país que más chance tiene de convertirse en el primer país de
energía gratis. Y si 4.000 millones de dólares que se necesita para hacer eso es la cuarta parte, obviamente 16.000 millones es el todo. Significa que si el gobierno invirtiera 16.000 millones de dólares en energía solar, y eso es menos de lo que se gasta en Pemex en un año, México por los próximos 80 o 100 años sería también la energía industrial totalmente gratis. Y imagínense cuántas fábricas no vendrán a México cuando México dice, sí, vénganse, aquí la energía es gratis. Se acabó. Es bien poquito. 16.000 millones de dólares, ¿qué es esto? Es menos de lo que se gasta en Pemex. Bastante menos. Y eso de Pemex se le tiene que gastar continuamente, año tras año, tras año, tras año. ¿Por qué? Porque petróleo no es renovable. Es una energía de un solo uso. Se prende y se acabó. La energía solar no es una energía de un solo uso. La energía solar es renovable. Tú inviertes una vez y los próximos 100 años, con esas tecnologías nuevas que salieron hace 2 o 3 años, te aguanta 100 años. Entonces, eso es el punto. Vamos entonces a hablar de la transición energética de una parte más práctico. Más práctico significa que realmente se necesita. Porque la verdad es que no solamente se necesitan paneles solares, se necesitan más cosas que solamente paneles solares. Se necesita, a la izquierda vemos que son refinerías de silicio. Porque un servidor opina de que siempre todo se debe de hacer en México. En México hay de todo y suficiente, y sobre todo muchísima gente que quiere trabajar. Yo estoy totalmente en contra que esas tecnologías los importamos de China o por donde sea, no hace falta. México es bastante grande para hacer todo esto nosotros mismos, sin ni un solo problema. Entonces, refinerías de silicio. Y en medio tenemos, eso es un Czochralski, es un cristal Czochralski. Eso es como se hacen los silicio monocristalinos. Y si esa columna redonda que sale de este reactor se recorta en obleas, tenemos abajo las obleas de silicio. Eso es como el carbón o el petróleo del siglo XXI, porque ese no se va a ir. Y es un punto muy importante. En todos los asuntos de la energía solar hay varias tecnologías que llegaron al final de su desarrollo técnico. Y vaya, es difícil decir eso, que una tecnología llegó a donde puede llegar. No, sí, la energía solar ya llegó a su top. Ya nomás se trata de hacerle más ancho, más inversión y más barato. Y francamente, mucho más barato ya no se va a hacer. Eso ya se consumió. Si ustedes compran hoy un panel, cuesta tal vez 20, 22 centavos por vatio, y tal vez todavía se pueda caer a 18 o a 16, mucho menos que 16 o 15, no va a poder costar ese panel. Estamos prácticamente ya al final de esta carrera que se empezó en el año 2000. También la manera como se hace el silicio puro, eso ya no va a cambiar. Esa tecnología es más muerta que muerta, desde el punto de vista del desarrollo técnico. Ya nomás se trata de hacer más y más y más y más fábricas. Lo mismo cosa es para el cristal Czochralski, para la fábrica, para hacer los cristales. Esa tecnología llegó a su punto y no hay chance de hacerlo más porque hay leyes físicas. ¿No? Si tienes tú un crisol de silicio puro, fundido, líquido, y para enfriar esto, para hacer un cristal de eso se necesita cierta cantidad de energía para enfriar, y eso necesita su tiempo. Más rápido ya no se puede hacer, llegó a su límite tecnológico. Y también la manera como cortamos las obleas con alambres de diamantes,
ya no se puede más rápido porque cosa más dura que diamante no hay. Esas máquinas apenas se inventaron hace 4 años. Entonces todo eso, parte de la tecnología, llegó a su fin. Nada más se trata de producción masiva. Y una vez que tenemos obleas, viene la otra parte del proceso. Viene la parte del proceso de las fábricas de celdas. Entonces, las fábricas de celdas, me tocó ser dueño y director de una fábrica de celdas súper complicado. Una fábrica de celdas es demasiado automatización. En una fábrica de celdas hay fácilmente hasta 15.000 sensores. Entonces hay que pensar cuántos son 15.000 sensores y cuando falla uno, se para una parte de la máquina. Entonces el 25% de la fábrica, el 25% de las personas que trabajan en una fábrica de celdas son ingenieros que todo el tiempo corren atrás de unos sensores que ya no sirven. Es constante, complicado. Y todo el negocio en la fábrica de celda es mantenerle trabajando más tiempo posible, porque si no trabaja es cuando no gana. Entonces la fabricación de módulos, difícil que se pueda sacar mucho más allá, pero todavía no se ha definido. Todavía hay 2 o 3 variantes cómo se pueden hacer los módulos, cómo conectar celda con celda, y tal vez todavía no llegamos al final del camino. En las celdas es un punto muy importante, también llegamos en cierto punto de vista al final del camino, porque mientras en las celdas que se fabricaron en los años 0, en los años 10, se necesitaban 24 diferentes máquinas y procesos. Ya con la tecnología PERC son 28 máquinas diferentes y procesos. Y todo altamente automatizado, porque cada segundo pasa una celda, cada segundo. Eso va a un ritmo de una celda por segundo. Y es apenas una línea. Y para que una fábrica pueda subsistir necesita mínimo 4 o 5 líneas. La nueva tecnología HJT ya nomás son 5 máquinas y no hay prácticamente nada de sensores. Mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso también, por eso está todo el mundo cambiándose hacia allá. Y la generación está totalmente muerta. Siempre es lo mismo. Hacer estantes grandes, ponerles sobre un eje, conectar los paneles y sacar la luz, ¿no? O sea, en la generación, en cómo hacer una granja solar, eso está totalmente muerto. Hay no absolutamente nada que encontrar. Los inversores que convierten la luz de corriente directa a luz corriente alterna, tienen por mientras una eficiencia del 99%. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿A 100? Ya no hay nada de ganancia ahí, está muerto. Lo único punto todavía donde todavía hay desarrollo técnico es en la fabricación de celdas y las capas que se le están poniendo. Ese es el único lugar. Pero también ahí estamos muy cerca del teórico, del máximo teórico. No. Entonces, eso fue el asunto que les platiqué hace rato. Se transpapelaron estos para $4.000 millones. Todos los mexicanos tuvieran la luz gratis, y para 16.000 todo el país, la próxima. Pero hay otro asunto muy interesante ahí. Un auto eléctrico usa como 170 watts por kilómetro. No estamos hablando de una camioneta, estamos hablando de un coche normal, de estos más o menos no tan demasiado grandes, que no pesan demasiado. 170 watt horas. Entonces, si un panel genera 1.700 kilowatt horas por año, significa que por un panel que cuesta $100 podemos hacer 10.000 kilómetros. Y si tenemos 2 paneles para $200, hacemos 20.000 kilómetros, y son muy poca gente en ese país que hace más que 20.000 kilómetros.
Y un taxista tal vez hace 30.000 kilómetros, entonces un taxista compraría 3 paneles para $300 y nunca más en su vida gasta en gasolina ni un quinto. Eso es la transformación energética. Las energías de un solo uso se han acabado. Hay un problema en esto. Y a pesar que me llamé yo después de toda la violencia, me regresé realmente a Suiza y a Alemania. Cuando López Obrador ganó las elecciones, me regresé a México. Porque dije, no, pues yo no viví 30 años en México para que se me pase a un lado la revolución de la 4T, la transición de la 4T. Yo quería ver eso y por eso regresé a México. Pues es un momento histórico para México. Pero me tengo que realmente asustar. Me tengo que asustar porque el presidente tiene una imagen mítico en su cabeza de lo que estamos hablando de petróleo. Y eso es un gravísimo problema. Y en ese momento nuestra nación camina totalmente equivocado. El presidente de plano dijo en la mañanera del 24 de septiembre, no, es que el petróleo es el mejor negocio del planeta. Pues no es cierto. Él dice, se ponen $10 para la extracción de un barril y se puede vender entre 50 y 60. Pues yo no sé de dónde vienen esos números. De los números desde el punto de vista contable y financiero están totalmente falsos. Es fake news, es un mito que no existe. Si tomamos en cuenta los costos de la extracción del petróleo, si estamos tomando en cuenta los intereses, si estamos con cuenta todo, hacemos la cuenta como un contador, un barril de petróleo cuesta $54 y la estamos vendiendo en 55. Vaya que negocio más chingón. Y un problema hay que el núcleo cerrado, el núcleo interior del gobierno, hay gente que insulta al presidente con números equivocados. No es cierto. O sea que y nunca más en la vida, y ahorita proponen de invertir $20.000 millones durante 10 años para hacer México barril de petróleo competitivo otra vez. Eso no va a funcionar. La única cosa que pueden conseguir es bajar el precio de 54 a 40. ¿Y qué pasa si el precio baja de 55 a 41? Otra vez no se gana nada. Invirtiendo 2 tantos de las deudas de Pemex. Mucho. Si nada más la mitad de esta energía, si nada más la mitad de ese dinero se invertiría en energía solar y todo lo demás, entonces en esos 10 años ya estaríamos surtiendo el 10% de la electricidad de los gringos, ganando el doble de lo que Pemex y Comisión Federal ganan. O sea, sería mucho mejor negocio el otro, ¿verdad? Energías de un solo uso se acabaron. Por eso, lo que después se propone es hacer una nueva paraestatal, porque la Pemex y la CFE tienen sus negocios y se debe de hacer una nueva paraestatal, estatal, que es la energías renovables de México, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario, porque son diferentes carreras, son diferentes tecnologías, son diferentes metas sobre todo. Porque la meta en las energías renovables es invertir una sola vez y ya nunca más. La meta en las energías de un solo uso es mantener estas inversiones caminando sin perder dinero. Energías de un solo uso. Y ese paraestatal, ese
paraestatal número 3, que se dedica a ganar las ganancias de la revolución, de la transición energética, ¿qué tiene que hacer? Tiene unos cuantos puntos importantes. Eso es la relación fundamental de las energías renovables. Se trata de generar y ahorrar. Es una dupla. Y a la vez se trata de almacenar y distribuir. Entonces, vamos primero a hablar de la distribución. Entonces, eso es la columna vertebral de la transición energética, de la 4TE. Es una red de ultra alto voltaje de corriente directa. Estamos hablando de 1.5 millones de voltios y 1000 amperes. Y de eso necesitamos 3 tiras, pero no vamos a hacer los 3 a la vez. Primero hacemos uno, a los 5, 6, 7 años otro y luego otro. Eso es la ultra alto voltaje. Eso en China ya funciona. Los chinos más bien están ahorita preparando sus Juegos Olímpicos de invierno del próximo año. Pusieron una presa, pusieron de donde hay mucha energía un cable largo para que todos los Juegos Olímpicos del invierno del próximo año van a estar efectuados con energías renovables. ¿Se van a acordar de ese detalle? No, es una predicción. Bueno, esos son realmente, ¿y cuál es la gran ventaja? La gran ventaja de ese ultra alto voltaje de 1.5 millones de voltios, normalmente estamos hablando de 70.000 voltios. Las alto voltajes más altas llegan a 130.000 voltios en la corriente alterna. Aquí estamos hablando de 1.5 millones de voltios. Y la grandísima ventaja de esa tecnología es que no hay pérdidas. Las pérdidas están alrededor de 1.5 a 2% por 1000 kilómetros. Entonces, si por ejemplo de Ciudad Juárez a surtir Nueva York con energía, tenemos una pérdida en 5 o 6%. Nada. Eso es la columna vertebral. Esa es la gran obra de infraestructura. Y eso sí que una foto que siempre me gusta presentarla porque ese es un nudo de conexión. Es que conectar 1.5 millones de voltios no es tan sencillo. Entonces ese es un nudo de conexión. Mira, no solamente podemos realmente vender energía en Nueva York, tranquilamente podemos vender energía en Europa. Hay 7 o 8 horas de diferencia a Europa. Y con 5.000 kilómetros y más 3 kilómetros tenemos una pérdida un 15-18% de la luz solar de México hasta Europa. Menos que un 20% se pierde. Entonces nosotros podemos empezar a vender energía gratis a Europa. No los vamos a dar gratis, pero nosotros fabricamos gratis. Y eso ya, si vamos a hacer la conexión del norte de California hasta el norte de China, ya es algo más complicado y luego apenas empieza. Entonces las líneas ya no van a ser de super alto voltaje, van a ser de superconductores, donde la pérdida es absolutamente nulo. Solamente los superconductores tienen un grave problema, tienen que estar bajo el vacío y bajo de 200 por mientras 240 bajo 240 grados. Aunque está subiendo esa temperatura, el problema es que no puedes realmente bajar abajo del mar. Por eso arriba se puede pasar tranquilamente, porque siempre vas por tierra. Entonces sí se puede hacer. A Europa no se podría hacer ese red porque tienes que pasar por el agua. Todas esas cosas van a pasar. El mundo va a convertirse en una sola red eléctrica. Y eso va a ser rápido. ¿Y por qué va a ser rápido? Porque es mucho más redituable tener energía gratis en estar pagando por la energía. Muy sencillo. Es la primera ley
del capitalismo, el rendimiento. Y donde hay más rendimiento, todos los capitales se concentran. Y esa es la energía renovable. Eso sucede en todos los países del planeta, menos en México. Eso es un problema. Aquí vemos una mapa del viento, porque no solamente es energía solar, también es energía eólica. La energía eólica es una importante complementaria de la energía solar. ¿Por qué? Porque sobre todo sopla en la noche, cuando no hay sol. Y cuando hay mal tiempo, cuando está lloviendo en verano y los paneles solares no generan tanta energía, pues sopla mucho los aerogeneradores. Más mal tiempo, pues más generan. Entonces, muy complementario esa parte. Entonces, ustedes pueden ver, una cosa que lo que la gente no considera es que el Golfo de México, todas las aguas someras son muy anchas. La parte de aguas someras es muy ancho. Vemos ahí, por ejemplo, 30 kilómetros de la costa, apenas estamos en 50 metros de profundidad. 50 metros de profundidad todavía es como más o menos la profundidad redituable donde poner aerogeneradores de los grandotes. Entonces ustedes pueden ver a 30 kilómetros de la costa, ese ya ni se ve, ni se oye. Y nada más en ese pedacito ahí, de Matamoros al sur, se pueden poner 4,000 aerogeneradores sin problemas. Donde todavía mucho más aerogeneradores se podrían poner está por Yucatán. Entonces, nosotros no necesitamos tantos aerogeneradores, porque los aerogeneradores tienen un pequeño problema. Su problema de los aerogeneradores es que no es la cuarta transformación principalmente de energía, porque lleva ahí reductores mecánicos con muchísimas engranes. Todos esos engranes rozan y continuamente hay obras de mantenimiento de esos reductores. Entonces, también para instalarlo es mucho más caro que energía solar. Es como 2 o 3 veces más caro y mantenimiento es muchísimas veces más caro. Entonces la energía eólica solamente se pone lo mínimo necesario. Eso no lo queremos generar en exceso, eso no lo queremos exportar, queremos solamente exportar la solar. Ese sí que va a estar gratis. Así se ve en el mar del norte, el norte de Alemania. Lo que México sobre todo es una tremenda, grandísima mina de sol. Y es una de las minas de sol más grandes del planeta. Y aquí podemos ver una mapa de insolación. Y podemos ver, por ejemplo, que en el Istmo y en Yucatán, aunque pensamos que hay mucho calor ahí en Cancún, ¿va? Pero no hay tanto sol. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Entonces se hacen nubes de cúmulos. Donde realmente está la mina de sol de México, está al norte, es el desierto de Chihuahua. ¿Y por qué el desierto de Chihuahua? Porque está a un promedio de 1500 metros y las celdas solares son semiconductores, y todos los semiconductores, cuando los calientas ya no funcionan bien. Dejan demasiado fácil pasar la corriente, conducen de más y no convierten. Por eso es importante tener lugares fríos. Más frío, más generan. Y en esa parte del desierto de Chihuahua, es donde existen las óptimas condiciones. Nada más ese pedazo de México, si estuviera cubierto con paneles solares, es suficiente para surtir energía a todo el planeta si todos los camiones y coches estuvieran eléctricos. Ese pedazo es suficientemente grande, aunque no se estaría consumiendo ni 1 litro de gasolina en todo el mundo. Y no es tanto. Y porque además tiene una topografía ideal. Es totalmente plano,
no se tienen que hacer, y luego tiene en medio esos cordilleras, y esas cordilleras son muy importantes, porque esas cordilleras nos sirven para hacer hidroeléctricas recirculadoras o pilas de agua. Había mencionado que en el día, cuando hace mucho sol, se bombea el agua para arriba, y en la noche, cuando no hace sol, el agua viene para abajo otra vez. Y si hacen tanques de ambos lados, entonces se puede pasar eternamente. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, el cálculo en grandes rasgos es una inversión de más o menos 4.000 millones de dólares. Y nada más esa plantita suficiente para generar toda la luz de la noche de México. Y lo estamos poniendo, entonces es importante que tanto rinde. Ya dije que el capitalismo tiene que ver con el rendimiento. Entonces, de todos los proyectos solares, de todos los proyectos energéticos, de todos los proyectos de cualquier, siempre hay que sacar el rendimiento. ¿En qué tanto tiempo rinde? Es lo más importante. Para nada me sirve si me rinden 20 años. Así fue la energía solar hace 20 años. Rindía en 20 años, pues nadie iba a invertir. Pero si rinden 2 o 3 años, la gente invierte, obviamente. Y esa planta, a pesar que estaríamos ahí poniendo un precio de 5 centavos de dólar, o que son eso, 1 peso por kilowatt-hora para luz de pico, en 3 años se paga. Los gringos en California no pagan 1 peso. Los gringos en California pagan 6 pesos por la luz de pico, la de 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Entonces una planta así que envía su luz a Los Ángeles, a California, a San Francisco, se paga en medio año. Y por eso estamos hablando de energía gratis, porque rinde tan tremendamente. Y vamos a hablar de los otros pilas. Tema muy interesante, porque ya ve que eso hice antes que encontraron el litio en el norte de México. Y ahorita hay fulano, mengano, sultano y perengano seguramente también que están saliendo que, México, ya somos una potencia o tenemos litio, cuando eso no tiene que ver absolutamente nada. Porque el litio, es cierto, ahorita, durante los próximos años, es parte de una pila, pero es una parte muy pequeña. Hay cosas mucho más importantes en una pila de litio. El níquel es mucho más importante que el litio. Y aparte de eso, las pilas en 5 a mucho 8 años van a ser de grafino. Y grafino ya eso es mucho más barato que esa tecnología y se destruye nunca. Los primeros prototipos existen, están viendo cómo van a arrancar esto. Así que ese gran rush, ese gran búsqueda de litio que están, olvídense de ese asunto, eso no va a suceder. Eso es como el fax, ¿no? El fax que era importante durante 5 o 6 años y nunca era necesario, porque desde un principio todo se hubiera podido hacer con un internet. Pero para México, para los próximos 10 años, sí es interesante. ¿Por qué las baterías de Tesla? También es un punto que siempre me gusta hacer. Todos los demás fabricantes de coches lo regaron 100% y por completo. Los únicos pilas que realmente sirven son las de Tesla. Y ya tiene Tesla la nueva generación de pilas, donde una pila aguanta 1.000.000 de kilómetros. Pensar qué significa eso. Si hacemos 20.000 kilómetros por año, y la mayoría no hacemos 20.000 kilómetros por año, una pila sirve para 50 años, mucho. Un taxista que hace tal vez 300 o 350 kilómetros, tranquilamente 30 años puede andar con una sola pila. Y la pila mucho más barata de la que se vende hoy en día.
Hoy en día una pila es bastante cara, pagan de 12, 15 mil dólares, esas pilas van costando como 8, 10, hacen 500 kilómetros. Todo eso es realidad, todo eso existe, todo eso funciona. Yo no estoy hablando del futuro, yo únicamente estoy hablando del presente. Entonces México realmente debería tener, yo no entiendo que nadie ha invitado Elon Musk a poner unas fábricas aquí y darle la lana para que los haga, prestárselo, y no una fábrica, 2, 3 fábricas. Vamos rápido a regresar uno, porque mira, con una fábrica se hacen 1.5 millones de Teslas, pero solamente se hacen 130,000 trailers. Entonces, para realmente hacer todas las trailers de México, de Estados Unidos y de Canadá, son casi 7 millones de trailers. Entonces, si nomás tenemos una sola fábrica la de Elon Musk en Nevada, no va a pasar nada. Se necesita esa fábrica 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, para que porque todas las personas que trabajan en transportes son esclavos de un solo uso, de las energías de un solo uso. Cada quien de ustedes conoce seguramente un taxista o un conductor de combi. Pues siéntense con ellos y saquen sus cuentas cuánto ganan. Yo les puedo decir que los taxistas, por ejemplo, en Huitzilac, Morelos, ganan a la semana 4,500. No. Venden. De ahí tienen que gastar 2,600, 2,700 en gasolina. ¿Les queda 1,600, 1,700 pesos? ¿Cómo pueden mantenerse sus familias con 1,600 pesos? Es imposible. Solamente puedes hacer eso si vives en Huitzilac y no pagas renta. Y no tienes internet, en muchos servicios no tienes. O tu esposa también trabaja. Con 1,600 pesos es muy complicadísimo mantener una familia. ¿Por qué? Porque 2/3 de sus ingresos son energías de un solo uso. Y por eso todas las personas que trabajan en taxi, que trabajan en combis, transportes, autobuses y trailers, son los esclavos de la energía de un solo uso. Y liberar esos esclavos daría a México un crecimiento enorme. Pero si todos cambiamos a coches eléctricos, y si pusiéramos las fábricas, podríamos hacerlo. Y no podemos cambiar a coches eléctricos todos a la vez. Tal vez hay 45 millones de coches en México. Entonces tal vez se pueden tal vez hacer 4 o 5 millones de coches. Tal vez entonces toda esa transformación a coches eléctricos tal vez dure 10 o 12 años. Pero cada año de esos 10 años, el crecimiento de México será un 10%. Y no que el 0%, como estamos viviendo ahorita. Un 10% durante 10 años. Si México dice, oye, vamos a convertir todo nuestro parque vehicular a eléctrico. La bonanza más grande que nunca. Si aquí en México crece un 10% durante 10 años, rebasamos países como Brasil, como Rusia, inclusive hasta Alemania. México va a ser una de las naciones más ricas en ese planeta, porque muy pocas naciones tienen tanto energía solar como México. Pero hay que darle duro y hay que empezarle. Y eso es más o menos aquí llegamos más o menos al final de mi conferencia. Hay que todavía unos cuantos detallitos que hay que hacer también para que esta revolución la revolución tecnológica, de la transformación energética funcione. Y obviamente hay que nacionalizar. Hay que nacionalizar las tierras raras. Bueno, pues el litio, lo escribí ese asunto hace medio año, entonces lo vi en el cobalto, muy importante. México tiene bastante cobalto y México sobre todo tiene muchas tierras raras. Todo el oro nacionalizado se acabó. Los canadienses que pueden sacar tal vez el oro de las tierras, pero no lo sacan del país. Aquí se los compramos y pagamos pesos.
Así es, ya todos esos son metales muy importantes para el futuro. No lo podemos simplemente permitir que se vayan. Luego, el desierto de Chihuahua es patrimonio nacional de México y de la humanidad. ¿Por qué es tan importante? Porque cualquier cosa que luego hace una parte del gobierno, la oposición está en contra. Y siempre es ese mismo juego estúpido de los políticos que simplemente nomás están en contra porque el otro está en favor, ¿no? Y realmente una persona que tiene la mente del siglo XXI debería de poder pasar de ese juego, ¿no? Y discúlpeme. Es la verdad. Bueno, para que no hubiera amparos y todos esos jueguitos de la oposición, simplemente si el desierto de Chihuahua está realmente, o los problemas que tuvieron en California, de repente a alguien se le ocurrió en California que ya iban a poner mucha energía solar. No, es que los cascabeles se van a morir. Entonces diga, vale madre los cascabeles. Vale madre los escorpiones. Es hora que pongamos mucha energía solar. Ese es el futuro, no los cascabeles. Por eso sí es declarado patrimonio de los mexicanos y de la humanidad el desierto de México. No puede haber amparos a poner, convertir ese hoy desierto improductivo en una de las zonas más productivas de este planeta. Y por eso también hace falta la reforma constitucional. Y siendo empresario siempre pongo el final. Porque si a todos las energías renovables ponemos el 0% de IVA, es poner leña al fuego. Va mucho más rápido todo. Entonces eso más o menos es un camino a México. Y si el gobierno todavía se pusiera las pilas, el primer paso, este 4% de la producción de la energía de México, que todas las familias mexicanas tuvieran la energía gratis. Eso se puede conseguir todavía ese sexenio, pero va a ser hora que se empiece. Eso fue todo. Gracias. Yo más que una pregunta me atrevo a reconsiderar que habiendo oído al señor Marc Berthoud de enorme conocimiento, resulta obvio para sus amigos, el señor Romo, el finado escultor Paco del Toro, lo hemos apodado el Ciro Peraloca suizo, por los años que vivió, y notamos la capacidad técnica y el aprendizaje europeo que trae a México. Yo me atrevo con mucho respeto a sugerir al estudiantado aquí presente, que conforma un lleno total de este auditorio, y al señor rector de esta gloriosa universidad que llena de orgullo a la zona norte de Guerrero, al estado mismo y a México a futuro, que no lo deje ir. Creo que la ciencia que denota tener resulta obvia, dijera un amigo mío, se ve desde un avión. Ojalá, señor rector, la universidad apadrine a Marc Berthoud. No soy su palero, soy su amigo, pero creo que es obvio lo que sabe. Ojalá, Marc, le sirvas mucho a esta universidad y podamos tenerte de vuelta de Huitzilac a Taxco. Estás desperdiciado, disculpa. Gracias, mi mamá. Gracias,
respeto. Miren, a Marc lo llevé en una ocasión, lo presenté con un gran amigo mío de México, una de las familias más importantes, con 47,000 empleados, su fábrica y todas las cosas que ellos hacen. En todas sus casas de ustedes, me atrevo a decirles que el 40%, ¿me escuchan hasta allá? El 40% de todo lo que está en sus casas, cables, esto, todo, llaves, etcétera, está hecho por esta familia. No les voy a decir quién es. Pero llevé a Marc porque me dijo él, estaban incurriendo en la energía solar. Y le expliqué, así como ahorita, se lo llevé. Y en una conversación que iba a durar 20 minutos, que me pidieron los asistentes del presidente de la empresa, por favor, que sea de 20 minutos. Duró 2 horas y media y al final le dijo, Marc, por favor vamos a asociarnos. Y allí nació una planta bellísima que Marc tuvo a bien hacer. Es un orgullo increíble. Que vienen después otras cosas esa parte. Pero me voy a regresar a nuestro pueblo aquí y ahora le voy a pedir a Marc qué factibilidad hay de que tengamos los primeros 2 taxis eléctricos en Taxco el Viejo. Bueno, pues para hacer taxis eléctricos, pues necesitaríamos fácilmente unos cuantos meses. Necesitamos gente que sepa programar, porque ¿qué es un taxi eléctrico? Cuando se hace un taxi eléctrico, se le quita todo, se le quita el motor, se le quita la transmisión, se le quita los tanques de gasolina, todo eso va para afuera, principalmente la única cosa que queda dentro es la luz y los frenos. Y luego se pone una pila, se pone un motor DC. Obviamente no vamos a estar poniendo un motor de tierras raras, ¿no? Un brushless DC motor. Ponemos un motor tranquilo con bobina de cobre, porque un taxi no tiene que ser un Ferrari tampoco. Y entonces y bueno, pues pienso que es una transformación que puede suceder tranquilamente en transcurso de un semestre. Y la segunda, rector, la granja solar de aquí, ¿no? ¿Se podría más? Pues la granja solar, para una universidad, yo pienso que también tiene que tener un fin educativo, investigativo, ¿no? Para que entonces tendríamos que ver paneles de varios fábricas, inversores de varias fábricas. Luego, pues simplemente mezclado todo y vamos entonces a ver quién mejor genera, quién sus paneles mejor son, quién inversor mejor está, porque luego también después se tienen que poner los medidores, ¿cómo se llaman los medidores de energía? Y podemos ver en esa parte de México, con qué tipo de tecnología podemos sacar más energía. Muy interesante, muy interesante. Y si lo hacemos bastante grande, usted ya nunca más paga luz, porque va a ser gratis. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La parte de la transición energética, ¿cómo la piensa manejar, si es que fuera posible, ya que varias ciudades dependen totalmente de Pemex y estados como Campeche y Tabasco, su economía se basa en Pemex, entonces en ese momento si cierra Pemex desaparecería, ¿no? La parte económica, porque dependen totalmente. Esa es una. La siguiente, la parte de la nacionalización de la minería, pues es muy complicada, ¿no? Porque a la oposición le suena luego a comunismo y empiezan a presentarse ciertos fantasmas dentro de las personas, ¿no? Los países que han tratado de nacionalizar sus minas han caído en conflictos, ¿no? Está el conflicto en Bolivia, ya que Evo nacionalizó la parte esta de litio, y en Chile también, ¿no? O sea, ese tipo de problemática, ¿cómo se solucionaría? Pues primera,
Los mexicanos podríamos alcanzar la transición energética, la 4TE, en pocos años. Si realmente hubiera la política correcta del gobierno y también la lana que fluye del gobierno para empezar a hacer préstamos para que se genere, que se construyan nuevas fábricas de refinación, fábricas de aceros, obreras, etcétera. Todas las fábricas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, pues yo no veo por qué en Tabasco, donde ahorita hay refinerías de petróleo, no puede haber refinerías de silicio. Luego, o fábricas de pilas. Todo eso se puede fabricar tranquilamente, compensar. Aparte de eso, el petróleo no va a estar terminado con que los mexicanos ya no consumimos. Se puede exportar y finalmente pagar las deudas de Pemex, porque si no dejamos nosotros de consumir el petróleo, nunca vamos a pagar las deudas. Solamente si nosotros dejamos de consumir petróleo y exportamos el petróleo, hasta entonces vamos a poder pagar las deudas, porque ya viven nosotros con energía gratis. Y el asunto de la minería, yo no estoy diciendo que vamos a nacionalizar las minas, estoy diciendo que prohibir la exportación. Ahí pueden venir muchas gentes y hacer sus minas y sacar lo que sacan y invertir lo que pueden invertir. Simplemente va a ser el Banco Nacional que compra todo. Así de sencillo es esto. Pues sería una clase para economía. Pero si una vez checas en Wikipedia lo que significa quantitative easing, podrías ver realmente lo que hacen todos los países menos México. Lo hacen los europeos, lo hacen los gringos, los japoneses, los indios, los chinos sobre todo, donde realmente el Banco Nacional en su computadora genera dinero y compra activos. No compra deudas del gobierno, no, deudas no, compra activos. Compra activos como granjas solares, compra activos como oro, y para eso puede el Banco Nacional imprimir o generar en su computadora, porque ya no se imprime, esa es muchos años, la cantidad de pesos que fueron necesarios. Entonces el Banco Nacional sus pesos los convierte en oro, los convierte en granjas solares, entonces se tiene mucho valor. Entonces con eso sube más aún el peso. No queremos que sube el peso. La gente siempre dice, el peso muy fuerte. Pésima idea con el peso fuerte. ¿Por qué pasa con un peso fuerte? Más barato importar que fabricar en México. Pésima idea. Las fábricas que exportan reciben entonces por sus dólares, venden en dólares y se reciben pocos pesos. No hacen mucha ganancia. Significa que no pagan muchos impuestos. Pésima idea. Y hasta los inversionistas extranjeros, hasta también los turistas que vienen aquí, sus euros y sus dólares no valen tantos porque reciben pocos pesos. Yo pienso a México le iría muchísimo mejor si el peso estaría mucho más allá de 21 o 22 pesos. Debe ser el principal pleito que tienen los gringos con los chinos, que los chinos siempre devalúan tantito sus monedas para que fueran competitivos. A México que le convendría eso también, mucho. ¿Y qué hacemos con todos los dólares que compramos ahora que están baratos? Pues pagamos las deudas, así de sencillo. Un país como Japón puede tener tantos deudas porque sus deudas son interiores, son en yenes y no son en dólares ni tampoco en ninguna otra manera. Entonces ellos pueden sostener las cantidades de deudas que quieren porque está en su propia moneda. México el problema es que tiene deuda extranjera y ahorita es un buen momento de pagar la deuda extranjera porque el dólar es barato. Eso es un detalle, se llama quantitative easing y se resuelve todo con eso. Muchas gracias. Yo me siento muy honrado de estar esta tarde con ustedes, jóvenes alumnos, maestros, señor rector, visitantes distinguidos como el notario público, don Alejandro García Maldonado, don Roberto Romo, y poder ser testigo
y escuchar esta magnífica conferencia que la dio en dos vertientes, una cátedra de economía y una cátedra de ingeniería. Me deja verdaderamente sorprendido la capacidad que tienen de análisis, de síntesis, de interpretación y de explicación, porque domina el español con las palabras técnicas que hacen muy clara la exposición. Celebro haber participado este día en la conferencia, Marcos, es un placer conocerte. Me había hablado muy bien de ti, nuestro amigo mutuo Roberto Romo se quedó corto en su comentario en relación con tu capacidad y con tu propuesta. Yo creo que esta debe ser una conferencia inicial para poder impulsar trabajos que pueden beneficiar no tan solo a la universidad, sino al municipio, al estado y al país. Te felicito. Felicito a esta universidad, a esta escuela politécnica, porque la orientación que ha estado dando a lo largo de sus 10 años de historia en materia de ingeniería ha permitido ser la fuente, el cimiento de magníficos ingenieros que ahora tienen muchos de ellos industria que crearon y están impulsando el desarrollo en el país en esta materia energética. Te deseo larga vida y muchísimas gracias, señor rector, por invitarnos a participar este día en una conferencia tan importante que puede ser además trascendente y un parteaguas en la vida del municipio. Muchas gracias. Gobierno de Taxco, historia con futuro.